Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos al coloquio de Física y Geociencias. El día de hoy para mí es un placer presentarles al doctor Robert Guzmán Arellano. Él estudió física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Culminó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el Instituto Balseiro de la Universidad del Cuyo, en Argentina. Su área de investigación es la materia condensada con experiencia en cálculos DFT, cálculos Hartree-Fock y modelos simplificados de estructura de bandas. En la actualidad es docente de ciencias básicas en la Universidad Científica del Sur, en Perú, y es miembro externo del Grupo de Investigación de Materia Condensada en la Universidad Mayor de San Marcos, de Argentina. Entonces, Robert, muchas gracias por aceptar la invitación. Le pido a los asistentes entonces que cierren sus micrófonos y apaguen sus cámaras para aprovechar el ancho de banda con todo. Bienvenido, el público es tuyo. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. En este caso, agradecido por la oportunidad que la Universidad de Colombia me brinda. Agradecido por el contacto. Conozco a grandes investigadores con los cuales nos permitió dar este espacio. Bueno, como bien dijo nuestro compañero, en este caso estudié doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro. Sin embargo, quería indicarles, ¿no?, que yo soy miembro del grupo de San Marcos, que está en Perú, en este caso, ¿no? Estudié en Argentina, volví a Perú y lo que me pude nutrir en Argentina trato de alguna forma brindarlo a mi país de origen. Bueno, entonces, permítame comenzar, ¿no?, con el tema, ¿no? Lo que les voy a presentar ahora es el avance de un proyecto que se está haciendo en Perú. En este caso, en Perú tenemos la intención de construir grafeno. O sea, tenemos ciertos equipos. Lo que nos falta ahora es saber cuáles son los protocolos para construirlo, qué consideraciones tener, qué tipo de atmósferas usar. Mientras llegan los experimentales entendidos en la materia, está bueno saber más o menos qué es lo que vas a encontrar en las mediciones cuando tengas grafeno, ¿no? Y esa fue mi labor en este caso. Yo hice una ligera investigación, una investigación con el grupo de San Marcos, asociada a transmisión electrónica en grafeno. Hice un modelo que no considera interacciones y uno espera obtener grafeno, pero no grafeno del orden del nanómetro, sino grafeno del orden del micrómetro, ponerlo en unos contactos y ver cómo pasa la corriente sobre ellos. Así que nosotros decidimos usar, en este caso, calcular estructuras de grafeno con potenciales que no sean puntuales, sino de orden nanométrico. Cuando me refiero a nanométrico, me refiero a orden de, por ejemplo, 1 nanómetro, 10 nanómetros, 20 nanómetros, potenciales grandes, ¿no? En este caso, potenciales con relativa extensión. Bueno, estimados todos, voy a comenzar la presentación. ¿Se ve completo en este caso? ¿Se ve todo? Pregunto. Perfecto, sí, Robert. Muchas gracias, estimadísimos. Entonces, comienzo. Entonces, en este trabajo nosotros tuvimos la intención de conocer la corriente eléctrica, de estimar la corriente eléctrica en una muestra de grafeno que es el orden del micrón cuadrado en este caso, ¿no? En realidad es una muestra de grafeno por limitaciones numéricas, una muestra de grafeno del orden de unos 1000 Armstrong al cuadrado, o sea, del orden de 10 a la menos 2 micrómetros cuadrados. Eso es lo que pudimos modelar en este caso, las limitaciones correspondientes. Y bueno, voy a indicar qué es lo que hicimos al respecto. El objetivo de este trabajo en este caso es el siguiente, ¿no? Como ven aquí en la diapositiva, tengo aquí una región de grafeno. Una región de grafeno que no es un quantum dot, sino simplemente es una región muy extendida de grafeno. Muy extendida de grafeno, podríamos decir que tiene una extensión longitudinal de más de 1000 átomos de lado, en este caso.
Y sobre él, en este caso, sobre esta región, sobre el grafeno, pueden depositarse ciertos clústeres metálicos. Clústeres metálicos me refiero a un conjunto de estructuras compuestas por oro, plata, cobre, de por sí, ¿no? Estas muestras metálicas, estos clústeres metálicos pueden depositarse sobre el grafeno y el hecho de depositarse sobre ellos puede modificar el paso de la corriente eléctrica sobre el grafeno. Puede modificar el paso de la corriente eléctrica sobre el grafeno. Y nuestro interés es ese, conocer cómo se modificaría la corriente eléctrica si es que sobre el grafeno existiesen impurezas metálicas, pero no impurezas metálicas que sean uno o dos átomos, sino impurezas metálicas que ya estén formando un respectivo clúster, en este caso. Ese era el interés. Y como indiqué, este interés nació de una motivación, debido a que en el grupo de investigación al que pertenezco aquí en Perú, desea construir grafeno y darle ciertas aplicaciones al respecto, ¿no? En este caso, queríamos modular el transporte y saber cómo cambiaba el transporte depositando sobre él ciertas impurezas que fácilmente se pueden encontrar en laboratorio. Esto todavía está en pañales, pero les voy a indicar qué es lo que pudimos avanzar al respecto, ¿no? Y cómo lo pude en este caso modelar. ¿Cómo lo pude modelar? Bueno, comienzo entonces. El sistema modelar es el siguiente, ¿no? Tengo una lámina de grafeno, en principio bulk, en este caso, ¿no? Y sobre él deposito un clúster de plata, en este caso. Eh, estudios duros, en este caso, estudios duros de estructura electrónica han indicado lo siguiente, ¿no? El grafeno es un material, en este caso, muy reactivo. Tú pones un átomo liviano sobre él e inmediatamente, en este caso, el grafeno cambia su estructura electrónica, su estructura cristalina. El grafeno es esto que ves aquí, es esta lámina dispuesta de átomos de carbonos en una red tipo panal de abejas. Este es el grafeno, en este caso. Todos estos átomos son átomos de carbono. Y si se depositara por aquí un átomo, digamos, de hidrógeno, de flúor, de cloro, de oxígeno, de seguro que cualquiera de estos átomos de grafeno se va a hibridizar con estos átomos. Entonces, eso modifica la estructura cristalina y también modifica ciertas propiedades en este caso. El problema de que el grafeno se hibridice con átomos de bajo número atómico es el siguiente. Luego es muy difícil extraerlos. Y por ende es como tener grafeno, depositas átomos sobre él y luego modifica las propiedades electrónicas, pero ¿cómo lo haces reversible? Pues habría que arrancar esos átomos y puede darse el caso que al arrancar esos átomos mediante métodos experimentales, puedes fracturar al grafeno, puedes en este caso fracturarlo, o sea, deshacer la muestra. Sin embargo, estudios de FT han mostrado que si sobre el grafeno deposito materiales que son metálicos, en este caso como el litio, en este caso como el sodio, en este caso, que si bien es cierto que son de bajo número atómico, ¿no? Si pones materiales que son metálicos, en este caso, el grafeno, en este caso, se vincula con ese tipo de átomos, pero no modifica su estructura cristalina. Otros cálculos que se han hecho con oro, con plata y en este caso, con cobre, que estudiaban, en este caso, cómo se modifica la estructura electrónica del grafeno cuando se depositan estos tipos de átomos, mostraron lo siguiente, que la estructura cristalina no se modificaba. No se modificaba, en este caso, considerablemente, o no se modificaba simplemente. El grafeno seguía teniendo una estructura tipo panal de abejas. Sin embargo, en laboratorio y en cualquier lugar, en este caso, es muy difícil poner solamente un átomo de grafeno en un determinado lugar. Los átomos se vinculan entre sí, forman clústeres y esos son los que se depositan sobre las superficies, en este caso, ¿no? Entonces, el interés nuestro es modelar, en este caso, un clúster en este caso de átomos metálicos, ponerlo sobre el grafeno y ver cómo cambia el transporte, en este caso, debido a la deposición de estos clústeres metálicos. ¿Y cómo lo modelo, en este caso? Primero, pasamos a dar ciertas hipótesis.
Vamos a asumir que el clúster, en este caso metálico, tiene esta estructura, una estructura, digamos, sencilla, circular, esférica en este caso, ¿no? Como ven, con cierta estructura. Pero. Entonces, si es que este clúster no cambia la estructura, en este caso cristalina del grafeno, lo que sí puede haber entre estos dos es un intercambio de carga, en este caso. Y ese intercambio de carga puede producir un potencial local sobre el grafeno. Y aquí tenemos una limitación en el cálculo. Si tú haces cálculos de FT o cálculos con otros programas, bueno, puede ser BAS, Quantum Expresso, Wien2K en este caso, usualmente estos cálculos se hacen con sistemas que son periódicos. Y cuando tú depositas una impureza sobre un sistema periódico, rompes la periodicidad. Por ende, no es sencillo modelar en este caso un sistema el cual contenga alguna impureza en medio, en este caso, porque ya el sistema deja de ser periódico. Esto lo tuvimos que hacer simplemente haciendo un cálculo, programando. En mi caso, programé esto en Fortran y diseñé lo siguiente, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo hice lo siguiente. Como ustedes pueden ver aquí en este panel, estoy describiendo mi red de grafeno. Tengo una red de grafeno del orden de 200 angstrom por 200 angstrom más o menos. Tengo una red de grafeno como ustedes pueden ver aquí. Y sobre esta red de grafeno, en este caso, voy a depositar mi clúster, en este caso, mi clúster de plata. Ahora, o clúster de plata, oro, cobre en este caso. Este clúster debe tener algún tipo de extensión. Digamos que el radio de este clúster, lo denoto con la letra R en este caso, y toda esta región que está con un círculo correspondientemente en este caso, es la región donde el clúster está actuando sobre grafeno. Cuando uno se refiere a que el clúster está actuando sobre grafeno, se refiere a que entre el clúster y el grafeno tiene que haber algún tipo de potencial, algún potencial eléctrico, que sería como si fuera un potencial local de Gauge en este caso. Bueno, este potencial eléctrico modificaría el transporte entre estas regiones. La pregunta es, ¿cómo modelamos este transporte? Bueno, lo voy a modelar de la siguiente forma. Simplemente, si este clúster, en este caso de grafeno, tiene una estructura esférica, en este caso, y si me fijo cómo, me imagino cómo va a ser la distribución del potencial eléctrico debido al clúster, digamos que tenga este contorno, y en el centro de la impureza proyectada sobre el grafeno tendría que haber más potencial respecto a los extremos, dado que en el centro existen átomos que están más cerca del grafeno que respecto a los lados, ¿no? Entonces, en eso tendría que haber un poco más, tendría que haber un potencial más intenso respecto a los bordes de las regiones donde cubre el clúster. Entonces yo me dije qué tipo de potenciales puedo poner y decidí hacer lo siguiente, ¿no? Decidí poner un potencial de interacción entre el clúster y el grafeno del tipo gaussiano, en este caso. Un potencial del tipo gaussiano, en este caso. Y entonces, si yo quisiera dibujar el potencial de clúster sobre el grafeno, lo muestro aquí en esta pantalla inferior. Aquí estamos viendo, ¿no? En este caso, cada punto es el potencial en un sitio diferente de todo este sistema, en este caso, y como ven, el potencial tendría este tipo de perfil, un perfil, en este caso, tipo pozo, pero suavizado de forma gaussiana. Es mi primera hipótesis. Asumo de que el clúster este va a producir un potencial del tipo pozo, pero con esta estructura gaussiana en este caso. Esto sí, mi impureza fuera de este tipo. Puede darse otro caso también. Puede que mi impureza no sea del tipo esférica. Voy a ir a otro límite. Quizás mi impureza puede ser del tipo lenteja, digamos, ¿no? Como si fuera un disco. Entonces, si mi potencial fuese como un disco, todos los puntos del clúster estarían igualmente cercanos al grafeno y por ende, alrededor de esa región, todos los puntos sufrirían el mismo tipo de potencial, como ven aquí, ¿no? Entonces, he trabajado con esas dos hipótesis, ¿no? El clúster puede producir o un potencial local del tipo gaussiano o un potencial local del tipo pozo. Son los dos límites. Pueden haber límites intermedios, pero no los estudiamos. Primero vemos qué pasa en los límites extremos y si vemos que hay mucha diferencia, ya nos metemos en lo que pasa en medio, ¿no? Bueno, otra cosa importante es que en general en un experimento tú no sabes a priori dónde va a estar la impureza o el clúster en este caso. Así que
Aquí tengo el vector RC que me indica la posición del centro de esta impureza sobre grafeno, en este caso. Y esta posición puede ser arbitraria en principio, ¿no? Puedo tener el clúster aquí o puedo tener el clúster acá. En este caso, en cualquier posición puedo tener el clúster y cualquier posición me va a dar un tipo diferente de transporte. Entonces, decidimos hacer lo siguiente. Trabajamos con un potencial ubicado en una cierta región, en este caso, y luego hacemos el mismo trabajo con un potencial ubicado en una región diferente o en distintas regiones de por sí elegidas al azar, en este caso. Así podemos, en este caso, darle libertad a la posición de la partícula en nuestros cálculos, porque cuando uno hace el experimento no sabe exactamente dónde va a estar el respectivo clúster, ¿no? En qué región va a estar ubicada. Bueno, entonces, el interés, como indiqué, es conocer cómo es la corriente eléctrica sobre una muestra de grafeno. En los extremos de esta muestra, teóricamente yo adicionaría unos contactos y esos contactos producirían un transporte, una corriente eléctrica, ¿no? Que va de un contacto a otro. Lo que estoy simbolizando con las flechas, en este caso verdes. Bien, entonces, para poder modelar este sistema, en este caso, defino mi hamiltoniano, en este caso, escribo mi hamiltoniano, aquí está el hamiltoniano. En este caso, el hamiltoniano va a constar solamente de dos términos, asumiendo de que no existen cambios en la estructura electrónica del grafeno muy relevantes. Simplemente escribo el hamiltoniano del grafeno, que se encuentra aquí a primeros vecinos solamente en este caso, y escribo al lado la componente de este hamiltoniano asociada al potencial que induce el clúster sobre el grafeno. Simplemente es una energía de sitio la que va a inducir en este caso este potencial, ¿no? Entonces, aquí estoy indicando los dos tipos de potenciales que uso, el potencial tipo gaussiano, en este caso el potencial tipo Pozo, que ahora no lo estoy mostrando. Luego de hacer este tipo de... Luego tengo este hamiltoniano, y este hamiltoniano para resolverlo tiene ciertos problemas. Ya indiqué que se rompía la simetría al poner un potencial en medio de ellos. Y segundo, que estoy trabajando, pues, si bien es cierto que ustedes ven aquí 200 angstroms de un lado y 200 angstroms del otro, aquí ya más o menos hay unos 200 por 200, 16.000, 16.000, más un poquito más. Si no me equivoco, hay 200, 10 a la 4 por 4, 40.000 sitios hay aquí. Aquí hay más o menos 40.000 sitios, 40.000 átomos en juego, que son bastantes para una pequeña porción, ¿no? Y meter 40.000 átomos en un programa de FT es muy complicado. Pero bueno, tenemos la primera limitación. La primera limitación es que son muchos átomos. Pero bueno, lo que necesito para poder conocer el transporte es lo siguiente. Tengo este hamiltoniano de más o menos 40.000 sitios, en este caso. Para poder conocer el transporte debo calcular una función particular, que es la función de Green de este hamiltoniano. Para conocer el transporte también necesito conocer la función de Green de los contactos, que por efectos de simetría es fácilmente calculable, así que prácticamente no es muy difícil obtenerlos en este caso. Y mediante la ecuación de Fisher y Lee puedo conocer la transmisión de un electrón de un contacto hacia otro. O sea, cuál es la probabilidad de que un electrón vaya del contacto izquierdo al contacto derecho. Puedo conocer eso. A partir del hamiltoniano se puede calcular la función de Green y a partir de la función de Green puedo calcular el respectivo transporte. Sin embargo, la transmisión de un electrón que va de un lado a otro se tiene que calcular, está asociada, perdón, a la corriente eléctrica que hay de un contacto hacia el otro, en este caso. Aquí calculo simplemente la transmisión de un electrón, de un conjunto de electrones que tienen respectiva energía, pero según cuál sea la ventana de energía de los electrones que fluyen de un lado a otro, va a haber una respectiva corriente. Y esa corriente se calcula con la transmisión, la diferencia entre las distribuciones, entre los niveles, la diferencia entre las distribuciones, entre las ocupaciones del contacto derecho e izquierdo, en este caso, y esta diferencia, como depende de energía, las integramos y eso nos daría toda la respectiva corriente. Estas dos ecuaciones vienen en este caso son ecuaciones de transporte en el límite no interactuante. Sin embargo, quizás estas ecuaciones se pueden hacer, se pueden calcular,
Sin embargo, el reto más grande es cómo calcular la función de Green de un sistema que tiene, en este caso, 40.000 sitios. Y eso que aún estamos en el régimen interactuante. Bueno, y eso es lo que quiero compartir con ustedes ahora, en este caso. Se puede conocer la corriente siempre y cuando calcule la función de Green y aplique estas dos ecuaciones. Permítanme indicarles lo que es mi sistema. Tengo aquí el grafeno, en este caso, y aquí tendría que estar el contacto izquierdo y el contacto derecho. El contacto izquierdo y el contacto derecho pueden ser, en este caso, dos placas de oro, dos placas metálicas, las cuales están vinculadas con el grafeno, las cuales represento ahora mismo. Estos dos rectángulos, si no me equivoco, celestes, sean mis contactos correspondientemente. En principio, mis contactos, no, si son del mismo material, en este caso tienen la misma cantidad de electrones ambos, en este caso, por ende no habría flujo relevante de un lado a otro. Para que exista flujo de electrones de un punto a otro entre los contactos, necesitamos hacer lo siguiente en este caso, ¿no? Necesitamos modificar ligeramente estos contactos. Veamos aquí. Existen, en este caso, las siguientes variables, ¿no? Tengo, en este caso, mi impureza, me da un potencial. Con ese potencial obtengo un hamiltoniano y a partir de él calculo, en este caso, la función de Green. Esta función de Green depende de las funciones de Green del contacto izquierdo y del contacto derecho. Y con esta función de Green puedo calcular la corriente, en este caso. Sin embargo, si estos dos contactos son idénticos, no hay preferencia de que la carga vaya de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por lo tanto, es necesario sintonizar una diferencia de potencial entre los contactos para que exista corriente. Y eso es lo que estoy aquí simbolizando, digamos, ¿no? Vamos a producir una diferencia, vamos a poner teóricamente una diferencia potencial entre los contactos. Entonces, por ejemplo, digamos que el contacto izquierdo tenga mayor, en este caso, tenga menor potencial, por ende esto incrementa el potencial químico del contacto izquierdo y que el contacto derecho tenga un mayor potencial, por ende, este reduce el potencial químico correspondiente del contacto derecho y si existe un desbalance en los potenciales químicos de ambos contactos, existe una región donde hay más electrones respecto a otra y debido a que todos los sistemas en física quieren llegar a la máxima entropía o al equilibrio, se va a producir una corriente que va del punto donde hay más potencial químico al punto donde hay menor potencial químico, en este caso. Va a producir una corriente eléctrica, como podemos ver aquí, simbolizada con esta letra I y con esta flecha. Va a producirse una corriente. Y eso es lo que modelo en mi sistema, en este caso. Dos contactos a distintos potenciales químicos. A partir de ellos calculo la función de Green y a partir de ella obtengo la respectiva corriente. Bueno, ahora bien, las ecuaciones en juego son las siguientes, como pueden ver. En este caso, conocía la función de Green, puedo calcular en este caso la respectiva corriente entre los contactos, en este caso. Sin embargo, para obtener eso necesito conocer las respectivas distribuciones de Fermi de los contactos, ¿no? Aproximando las distribuciones de Fermi como una función de paso, esta distribución de Fermi puede cambiarse por simplemente, en este caso, unas funciones tipo Heaviside y esas modifican los límites de integración al sumar todos los tipos de transmisiones que vayan de un contacto hacia otro. El hecho es que puedo tener la corriente de una forma sencilla siempre y cuando conozca la transmisión y conozca la respectiva función de Green. Ahora bien, para modificar los potenciales químicos es necesario sintonizar una diferencia de potencial entre estos respectivos contactos y esa diferencia de potencial entre los contactos tiene un nombre, se le llama usualmente en el transporte voltaje de Bayes, en este caso, voltaje de Bayes. Y si yo aplico un respectivo voltaje de Bayes, la mitad de este voltaje va a incrementar el potencial químico de un contacto y la otra mitad va a reducir el potencial químico del otro contacto. Habiendo producido con un voltaje de Bayes un desbalance, se puede producir la respectiva corriente eléctrica. Ahora, como indiqué, para conocer la transmisión,
necesito la función de Green y la función de Green de los contactos. Y el objetivo es explicarles brevemente, más o menos, de forma sencilla, cómo tener la función de Green de un sistema de tantos, pero tantos sitios, 40.000 en este caso, ¿no? Estimados, hay un método, el método que yo uso para poder obtener las funciones de Green y por ende el transporte en sistemas que son relativamente grandes, es el método, en este caso, de decimado. Este método simplifica el hamiltoniano, reduciendo su dimensionalidad. Ahora mismo lo voy a mostrar. Permítame en este caso mostrarles un sistema hipotético de 3 sitios, en este caso. Por ejemplo, tengo este sistema hipotético. Tengo, digamos, 3 niveles electrónicos del tipo PZ, por ejemplo, ¿no? 3 niveles electrónicos del tipo PZ. En cada uno de estos niveles electrónicos habitará un electrón, digamos, para hacerlo sencillo, un electrón. Entonces, vamos a escribir el hamiltoniano de estos 3 niveles, en este caso. Y lo escribo aquí. Este es el hamiltoniano de estos 3 niveles, en este caso. Por ejemplo, el hamiltoniano simplemente indica las interacciones que pueden haber entre estos niveles. Por ejemplo, el nivel 1 tiene una respectiva energía, el nivel 2 tiene otra, el nivel 3 tiene otra. Y existen los distintos acoples entre niveles. Este es el acople entre el nivel 1 y el nivel 2, el nivel 1 y el nivel 3, y así sucesivamente, ¿no? Entre el nivel 2 y el nivel 3. El hamiltoniano simplemente muestra las energías y los acoples entre distintos niveles atómicos, en este caso. De forma simplificada se puede representar solamente con una matriz. Aquí estoy poniendo en este caso otra cosa más, estoy poniendo las ocupaciones de estos niveles, o sea, cómo se distribuye un electrón sobre estos niveles. Y aquí pongo la energía, en este caso, de ese tipo de ocupación, y en este caso aquí pongo la correspondiente ocupación de estos niveles. Esto que ven aquí es simplemente la ecuación de Schrödinger. Hamiltoniano por la función de onda igual a la energía multiplicada por la respectiva función de onda. ¿Estamos? Y como ustedes pueden ver, este hamiltoniano es el orden 3 por 3 porque tengo 3 niveles en este caso, ¿no? 3 niveles. Ahora bien, les indico, ¿qué es la función de Green? La función de Green simplemente es, en este caso, lo siguiente, ¿no? La función de Green es un propagador del hamiltoniano y se define de esta forma en este caso. La función de Green para una respectiva energía es igual a la energía menos el operador hamiltoniano, todo esto a la menos 1. Es casi la inversa del hamiltoniano, en este caso. Es casi, pero no lo es exactamente. Es la energía menos el hamiltoniano a la menos 1. Esa es la función de Green. Como tú ves, aquí tengo un sistema de 3 sitios y tengo una matriz de 3 por 3. El sistema que estoy modelando es un sistema de 40.000 sitios y tengo una matriz de 40.000 por 40.000 que no creo que se pueda poner en un clúster en este caso, ¿no? O capaz sí ahora con otros tipos de clústeres. Hallar la función de Green de por sí es fácil, pero diagonalizar una matriz tan grande ya exigiría recursos inimaginables. Sin embargo, ahora les presento el método de decimación. Este método nos permite reducir la dimensión de un hamiltoniano en este caso. Por ejemplo, aquí estoy escribiendo la ecuación de Schrödinger. Hamiltoniano, función de onda, igual a autoenergía por función de onda. Si se me ocurre multiplicar las ocupaciones respecto a esta columna, por ejemplo, puedo despejar la ocupación del nivel 2 y obtengo esta expresión que se encuentra aquí. ¿Estamos? Ahora luego, si se me ocurre, por ejemplo, multiplicar en este caso, ¿no?, todas estas energías con estas respectivas ocupaciones, eso tendría que ser igual a la energía del autoestado multiplicado por la ocupación en el primer estado, en el primer nivel, en este caso. Y haciendo ese tipo de balance, obtengo esta ecuación que está aquí. Ya tengo esta ecuación que está acá. Y si multiplico en este caso, ¿no? Multiplico toda esta fila de casos, la fila de energía y acoplamientos con las ocupaciones en los niveles, esto sería igual a la energía multiplicada por U3, en este caso la ocupación del tercer nivel, y obtendría toda esta ecuación. Fíjense
Las ecuaciones hamiltonianas, en este caso, ya no dependen solamente de U2. Dependen ahora, ya no dependen no dependen de U2, dependen solamente de U1 y U3, de la ocupación del primer nivel y del tercer nivel. Lo mismo en ambos lados. Sin embargo, hay un pago para hacer ese tipo de simplificación. Ahora los parámetros que están sobre las ocupaciones correspondientes de los niveles electrónicos dependen de la energía. Yo puedo factorizar las ocupaciones, en este caso, y eso me permite definir este tipo de matriz hamiltoniana, en este caso. Y esta matriz hamiltoniana la puedo simplificar de esta forma, ¿no? Como una energía efectiva del sitio 1, una energía efectiva del sitio 3 y un acoplamiento efectivo entre estos sitios. La energía entre el sitio 1 y el sitio 3, al haber eliminado el sitio 2, es renormalizada en este caso, de esta forma como ustedes ven aquí. Depende de la energía del nivel 2, el cual nosotros hemos eliminado al haber obtenido la ocupación del nivel 2 en función de sus parámetros. Esto solamente es un tópico de álgebra básica. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, este operador de 3×3, al hacer todo este tipo de operaciones, pasó a un operador de 2×2. O sea, acabo de reducir la dimensión de este sistema en un sitio. ¿Qué es lo que indico aquí? El hamiltoniano original es de 3 niveles. Y haciendo esta simplificación, este método de decimado, el hamiltoniano pasa a ser un hamiltoniano únicamente de 2 niveles, donde cada parámetro sí depende de la energía, en este caso, de la energía. Pero lo que se logra es reducir la dimensión del hamiltoniano. Pasamos de un sistema de 3 niveles a un sistema de 2 niveles. Bueno, entonces, si yo puedo reducir un sistema de 3 niveles a un sistema de 2 niveles, entonces puedo reducir mi sistema de 40.000 sitios a un sistema que tenga la cantidad de sitios necesarios para hacer el cálculo que necesito en este caso, ¿no? A mí lo que me interesa más en este caso es lo siguiente. A mí me interesa más la cantidad de sitios que están me interesa en este caso contabilizar la cantidad de estados que están en el contacto izquierdo y la cantidad de estados que están en el contacto derecho. Solamente esos me interesan porque solo me interesa saber cómo es el paso, cómo es la salida de los electrones desde el contacto izquierdo y cómo es la entrada de estos mismos hacia el contacto derecho. Entonces, con este método de decimación puedo simplificar todo mi sistema de 40.000 sitios a un sistema de 200 sitios, el cual fácilmente se puede resolver. Y bueno, habiéndoles indicado cómo puedo simplificar mi sistema, un sistema de mucho menor, en este caso de mucho menor tamaño, de mucho menor dimensión, les paso a mostrar mis resultados en el caso del transporte, en este caso. Estimados, aquí en esta gráfica estoy mostrando en este caso cómo cambiaría la corriente eléctrica cuando se incrementa el voltaje de vallas. Recuerda que el voltaje de vallas simplemente es la diferencia de potencial entre los contactos. ¿Estamos? En esta gráfica que está aquí, estoy mostrando cómo se incrementa la corriente conforme incremento la diferencia de potencial entre los contactos. Y esto que está aquí, estimados todos, perdón, y esto que está acá es simplemente cómo se incrementa la corriente en grafeno limpio. En grafeno sin impurezas en este caso. Ahora bien, si yo deposito una impureza, la cual me produce un potencial gaussiano, como vemos aquí, si yo deposito una impureza, la cual me produce un potencial gaussiano, los cambios en la corriente son del orden del 1 o del 2%, son pequeños, pero conforme yo incremento la diferencia de potencial entre los contactos, van creciendo. Así que en las siguientes gráficas que ven aquí, estoy mostrando los cambios de la corriente. ¿A qué me refiero? Es la corriente en grafeno cuando no hay impurezas, menos la corriente en grafeno cuando hay alguna respectiva impureza, en este caso.
Las impurezas tienen dos parámetros de control. El primer parámetro es el radio que tenga esta, y el segundo parámetro de control es el tipo de potencial que produzca, en este caso, ¿no? Qué tan intenso sea el potencial que produzca, en este caso. Entonces, y aquí estoy mostrando en estas figuras los distintos casos. Por ejemplo, estoy mostrando, en este caso, los cambios de la corriente cuando, en este caso, el potencial de las impurezas es del orden de 0.1 unidades de energía del grafeno, en este caso, o 0.2 unidades, o 0.3 unidades, o hasta 0.5. Y para distintos radios de impureza, 5, 10, 15, 20, 25, 30, en este caso, parámetros de red. Estoy usando radios, en este caso de impureza, que van desde los nanómetros hasta los 50 nanómetros aproximadamente. Desde 1 nanómetro hasta 50 nanómetros. Y como ven, distintos tipos de radios. Si calculamos, en este caso, cómo es el transporte. Cuando tú pones grafeno, cuando en grafeno pones una impureza, se nota que el transporte, en este caso, se reduce. Hay una reducción en el respectivo transporte eléctrico, una reducción en la corriente. Y como vemos aquí, si esta impureza produce un potencial mayor, estas reducciones se incrementan, en este caso. Ahora, por otro lado, si esta impureza tiene mayor tamaño, como podemos ver aquí, también, en este caso, los cambios en la corriente se reducen aún más, en este caso. Eso es lo que hemos visto. Lo que hemos encontrado aquí, estimados, ha sido de este orden, más o menos ha sido que a una máxima diferencia de potencial que hemos trabajado, que son el orden de 2.8 electronvoltios, hemos encontrado que la corriente cambió en un orden de más o menos déjame pensar un poquito, acá un orden más o menos del 25%. Si es que, en este caso, yo tuviese una impureza que me dé un potencial del tipo gaussiano, en este caso. Un potencial del tipo gaussiano, cuyo fondo de potencial es el orden de los 2 electronvoltios. Ahora, este es un caso. El otro caso es, como les indiqué, pueda que la impureza tenga otra forma, tenga la forma de ser tipo lenteja, por ende producirá un potencial del tipo disco sobre el grafeno, como ven aquí en este caso, y existen otros cambios, en este caso, en la respectiva corriente, y estos cambios son muy similares respecto, en este caso, el caso anterior, solo que se incrementan al doble. En mis máximas condiciones, en este caso, los cambios de corriente son del 50%, en este caso. O sea, si yo tuviese una impureza del tipo lenteja sobre el grafeno, la cual produzca un fondo de potencial del orden de los 2 electronvoltios y aplico una diferencia de potencial entre los contactos del orden de 3 electronvoltios, obtengo, en este caso, una reducción del transporte del 50%. Es importante indicar lo siguiente con respecto a estos resultados, ¿no? En principio, teóricamente, si el grafeno estuviera limpio, bajo ligeras diferencias de potencial, en este caso, uno tendría corrientes del orden de los 0.1 miliamperios. En este caso, nosotros estamos encontrando corrientes ligeramente por debajo de ese orden. Bueno, entonces, las conclusiones sobre este trabajo que hemos realizado ha sido lo siguiente, ¿no? El transporte o la corriente eléctrica sobre el grafeno depende de la estructura del clúster metálico, en este caso, ¿no? Y lo interesante es que según lo estudiado, el cambio del transporte puede tener reducción desde el 6 al 50%, en este caso. Para poder sintonizar estos cambios de transporte, en este caso bajo estas condiciones, necesitamos tener una sensibilidad del instrumento del orden de los 20 microamperios. Si uno reemplaza las cantidades con las que uno modela este sistema, que ha sido en este caso la carga electrónica, la constante de Planck, el acoplamiento entre orbitales del tipo PZ, si uno mezcla esas cantidades, las calcula, se da cuenta de que para poder ver este tipo de diferencias necesitamos una sensibilidad del orden de los 20 microamperios en este caso.
Por otro lado, yo les presenté resultados, en este caso, resultados promediados del transporte de una impureza ubicada alrededor del grafeno. Nos hemos dado cuenta de lo siguiente, que la ubicación de la impureza no es relevante, en este caso, en el transporte. La impureza puede ubicarse, en este caso, en el centro de la pieza de grafeno, en un extremo, en un contorno. Eso modifica poco o nada los cambios en la corriente eléctrica del grafeno, que creo que eso es algo importante a resaltar en este caso, ¿no? Y bueno, estas fueron las conclusiones del trabajo que hemos realizado aquí en San Marcos. Hay muchas cosas en este caso que se pueden mejorar. Sin embargo, aquí les muestro algunas referencias para que, para que puedan en este caso reproducir estos tipos de cálculos al respecto, o cualquier consulta, gustoso de poder escucharlos y atenderlos, ¿no? Les agradezco por su atención y consulto si tienen alguna pregunta sobre este tópico que les presenté. Muchas gracias. Robert, muchas gracias a ti por la conferencia. Tenemos tiempo entonces para preguntas, entonces quedan abiertos los micrófonos para que el público pregunte. Robert, gracias por la presentación. Encantado de tenerte aquí virtualmente en Barranquilla, ¿no? Gracias Álvaro. Robert, buscando aplicaciones, bueno, sabemos que el grafeno normalmente sus electrones tienen una movilidad de la 300ª parte de la velocidad de la luz, ¿no? Es decir, al colocarle estos clústeres metálicos, está colocando plata, pues logra de pronto una dificultad de colocar grafeno sobre un sustrato, es precisamente esa alta velocidad, ¿no? Y de pronto hacen un mismatch con el sustrato. Buscando aplicaciones a lo que nos acaba de presentar, muy interesante, es poder controlar esa corriente y ponerlos, digamos, para aplicaciones prácticas en un determinado sustrato o algún dispositivo electrónico. Estás preguntando qué aplicación le puedo dar a esto, ¿no? Exacto. O sea, generalmente es positivo, es no negativo, tener más corriente, tener menos corriente, de acuerdo al dispositivo que tú tengas, ¿no? O la aplicación que tú quieras darle, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y sobre lo que me estás compartiendo, Álvaro, te comento, ¿no? Si bien es cierto que ese trabajo está en pañales, es cierto que cuando uno deposita átomos metálicos, los cuales, en hipótesis, solamente modificarían el potencial local, encontramos reducción del transporte, ¿no? Sin embargo, es importante indicar que lo que reduce el transporte de forma categórica, del mismo orden, es la deposición de grafeno sobre un sustrato, en este caso, ¿no? Y ahí hay toda una ciencia, en este caso, hay todo un conjunto de estudios que se hacen. Si no me equivoco, en este caso, hay un sustrato en base a titanio, el cual ha preservado, ha permitido, en este caso, que el transporte en grafeno no merme mucho. Sin embargo, una de las aplicaciones de grafeno con respecto a la corriente, en este caso, como estás viendo aquí, son los transistores de grafeno, que no son transistores, por si acaso. Son simplemente dispositivos que tienen resistencia variable. Y esos se usan como sensores en este caso. El grafeno, digamos, ¿no? El grafeno debido a concentración. El grafeno es un material muy reactivo. Si bien es cierto que no se vincula fuertemente con los clústeres de plata o cobre o los clústeres metálicos, el grafeno de por sí ya modifica sus propiedades electrónicas. Y eso permite que a partir de estos cambios de propiedades se produzcan sensores, en este caso, ¿no? Sensores, esto puede usarse como sensores de laboratorio, en este caso, cuando exista contaminación en una respectiva cámara. Y el hecho de poder conocer qué tanto cambia el transporte en grafeno debido a las impurezas que se presentan en el entorno, pues nos permite conocer qué tan contaminado está el ambiente. No tengo una aplicación, ¿no? Que son los sensores asociados, en este caso, a cómo cambia la corriente según la contaminación, ¿no? Y yo creo que esto tiene un poco de significado porque, como estás viendo aquí, en este caso, en esta curva,
Si yo tuviese en este caso clústeres, si mi sistema estuviese más contaminado, en primera aproximación sería como trabajar con un clúster que sea más grande, que tenga un reo más grande, y conforme el reo del clúster sea más grande, existen más cambios en el transporte eléctrico, como tú ves, ¿no? Se usa mucho para los sensores, don Álvaro, este tipo de conocimiento de transporte. Ok, gracias, Robert, gracias. Tenemos una pregunta de Laura Cercovic. Adelante. Oh, Lau. ¿No escucho? ¿No se escucha? No, no la oigo, no la oigo. Si quieres ponerla por el chat y yo la leo, Laura. Ahí te estoy leyendo, Laura. Ajá. Ahí, Laura Cercovid es una gran amiga del Centro Atómico de Bariloche. Ahí me pregunta si he pensado hacer en lugar de impurezas o defectos, si he pensado trabajar con impurezas tipo defectos o huecos en este caso. Y yo digo que sí, sí hemos pensado. Esto lo pensamos con el grupo de materia condensada en el Balseiro. Eh, lo que hemos encontrado es que si nosotros trabajamos con grafeno y el grafeno, en este caso, ¿no? Si me permites ver aquí, voy a apoyarme aquí en este caso, en esta gráfica primero. Si aquí tengo grafeno en este caso, ¿no? Teóricamente se ha encontrado de que si yo tengo huecos en el grafeno, huecos, o sea, en este caso vacancias, si extraigo átomos correspondientemente de carbono de grafeno, se ha encontrado teóricamente y experimentalmente de que se induce polarización de spin. Y, y siempre, cada vez que existe, en este caso, un hueco o un átomo de carbono muy hibridizado con cualquier átomo tipo impureza, hay una chance de que se produzca en este caso magnetismo en ello. Entonces, si hemos trabajado, el problema de trabajar con eso, que creo que es lo que vamos a hacer ahora con el grupo de Landauro, el problema es que para conocer el transporte sí o sí tenemos que meterle, en este caso, la respectiva polarización de spin a nuestros cálculos. Hay que hacer un campo medio, hay que conocer la diferencia de transporte entre corriente del tipo de spin up y tipo de spin down. Hay que conocer esa diferencia. Sin embargo, creo yo que lo más relevante para estos tipos de cálculos, Laura, son lo que creo que ayer vimos en tu charla, que ha sido cómo son los defectos entre islas de grafeno. Yo te lo digo porque lo que tengo entendido, cuando tengo distintas islas de grafeno y de pronto se juntan, si le pasas temperatura, no se producen huecos, sino que el grafeno se refuncionaliza. Se producen defectos del tipo stone walls en este caso. Hay regiones locales donde el grafeno está vinculado con 2 y 3 átomos, o 4 incluso. Y esos tipos de defectos modifican el transporte. Saber, y esos defectos no son solamente locales, sino son toda una región que presentan esos defectos, ¿no? Lo que creo yo que sería más interesante es calcular el transporte en una región que tenga estos tipos de efectos a lo largo de una dirección. Y, y si hay más islas, estaría bueno conocer el transporte alrededor de toda una red de estos defectos, ¿no? Una red random y ver cómo cambia ese transporte allí. No sé si respondí la pregunta, no sé si fui claro. Ya pude poner el micrófono. Excelente, Gracias, Robert. Chévere, chévere. Pero lo que yo estaba pensando no era sacar solo un átomo, sino sacar varios átomos y dejar un hueco grande, que es lo que pasa en el experimento. Claro que es igual, o sea, alrededor de esa región va a haber polarización de spin, de seguro. Va a haber polarización de spin. Digamos, ¿no? Y eso se puede hacer directamente, Laura, con este modelo. Simplemente habría que poner lo siguiente, ¿no? Habría que poner
en este caso, un potencial muy grande sobre los sitios que quieres remover. Si el potencial es muy grande sobre esos sitios, entonces los electrones no ocuparían ese lugar. Es como si no estuvieran esos sitios, en este caso. Y allí, todo depende, en este caso, de la relación hueco-muestra. Hueco-muestra, en este caso, ¿no? No sé de qué tipo de orden en relación del diámetro del hueco con respecto al ancho de la muestra, pero si es del orden, en este caso, si el diámetro del hueco es el orden del ancho de la muestra, pues va a haber un transporte ya discreto, pero si fuera 100 veces del orden del ancho de la muestra, en principio habría una muy ligera polarización de spin y no sé en qué tanto se reduciría el transporte. El transporte seguiría siendo continuo, verías cambios continuos en la corriente. Eso es lo que dentro de mi experiencia puedo vaticinar en este caso, ¿no? Vaticinar. Ok, muchas gracias, Robert. ¿Tenemos más preguntas? Miguel Ricardo Sierra Cortés tiene una pregunta, creo. Robert, muchas gracias por la charla. Encantado, gracias. A comienzo de la charla, tú muestras que en tu modelo, para tener una corriente, se necesita una diferencia de potencial químico en los extremos. Sí. Entonces, en el experimento, si se llevara a cabo, ¿cómo es posible generar esa diferencia, o ese voltaje de varias? Bueno, yo te diría lo siguiente, ¿no? Conecten un electrodo en otro, ponle una pila, una batería, digamos, ¿no? Más bien, aquí hay una persona que te puede explicar eso con mucho más detalle, que es justo Laura Cercovich, y es experimental, está midiendo transporte en grafeno, y está bueno que esté acá, porque ella conoce, yo tengo las hipótesis, ella tiene las verdades, aunque no estamos en los mismos contextos. Y bueno, lo que uno haría simplemente poner una batería y poner un contacto, en este caso, con un potencial mayor respecto al otro, ¿no? ¿Estamos? Y eso incrementa el potencial local en una región respecto a otra. Eso es lo que yo pienso, ¿estamos? No sé si con eso se puede, si eso es lo que se hace exactamente. Eso es lo que yo creo que se hace. ¿Respondí? Camilo creo que tenía una pregunta, no estoy seguro. Sí, Felipe. Gracias, Robert, por la charla. No, la pregunta simplemente era la siguiente, si hay alguna evidencia experimental de esta independencia que mostrabas al final digamos, del efecto sobre la corriente con la posición del clúster. Bueno, evidencia experimental, la verdad que no sé, yo no sé, pero sí la olfateaba, digamos, ¿no? Sí se olfateaba esa evidencia experimental. ¿A qué me refiero yo? Los cálculos de transporte de James, de otros grupos que hacen grafeno, en este caso, ¿no? Tú pones grafeno y el grafeno de por sí algo de contaminado tiene que estar, digamos, ¿no? Porque el grafeno es un material muy reactivo y obtienes siempre corriente del mismo orden, ¿no? Y como tú no controlas la posición de la impureza, como tú no controlas de por sí la posición de la impureza, entonces los distintos experimentos que hay en grafeno, en este caso, ¿no? De transporte, bajo las mismas condiciones correspondientes que obtienen los mismos rangos de corrientes, en este caso, creo yo, evidencian, ¿no? Que la posición donde se encuentren los defectos no son relevantes en el transporte. Y lo interesante de este cálculo, que tuvo que ser un cálculo, digamos, con una región de grafeno, creo yo, considerable, ¿no? Dentro de las limitaciones, ¿no? Indican esto. O sea, no es que obtengas la misma gráfica, ¿no? No es que uno obtenga la misma gráfica
En este caso, aquí estoy mostrando las gráficas. No es que tú obtengas siempre la misma gráfica, sino que obtienes ligeras desviaciones. Lo que le estoy mostrando aquí son las gráficas promedio de las corrientes para distintas distribuciones de impurezas en distintas regiones de grafeno. Y esos promedios, y el promedio siempre está alrededor de todos los casos. No hay un apartamiento, digamos, grueso, digamos, ¿no? El sigma, digamos, que debe ser del orden de unos 0.2 respecto a esta escala que estoy mostrando aquí. Así que yo creo que la evidencia ya se veía en los trabajos, ¿no? En el factor de reproducir, ¿no? Es difícil saber qué impurezas hay en el grafeno, de qué tipo son, y mucho más difícil sería saber dónde están ubicados exactamente, ¿no? Y qué tan lejos de los constantes estén. Ah, ok, gracias. Ah, ok, o sea, estas curvas son, lo que dices es que hay muy poca dispersión si mueves la nanopartícula en la superficie del grafeno, comparado con lo que cambia, digamos, de un color a otro, que ahí sí estás cambiando, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Claro, de un color a otro estoy cambiando el tamaño de la impureza en este caso, ¿no? Pero o sea, es sí. más sensible al tamaño de la nanopartícula que a la posición sobre la Efectivamente, sí. superficie. Ya. Sí, es más sensible porque en general lo que hace el tamaño de la impureza es activar ciertos canales de transmisión, ¿no? Activar o suprimir. Entonces, a más grande sea la impureza, más canales de transmisión suprime. Y la activación o desactivación de estos canales es independiente en este caso de la posición. Y yo creo que es independiente también porque ya estamos trabajando en un sistema que se acerca al bulk, en este caso, ¿no? Un sistema que ya se acerca a una lámina de grafeno, ¿no? Yo sé que estamos en los 200 por 200 Armstrong, pero ya no es solamente 1000 átomos, como dijeron, son 40.000, digamos. Y eso ya barre, ¿no? Si fuera el sistema mucho más pequeño, ya estaríamos hablando de un quantum dot de grafeno, ¿no? En el cual sí tiene niveles discretos y sí, la posición de la impureza modificaría muchas cosas. Ok, vale, gracias. Gracias a usted. Robert, disculpa. Sí. Bueno, tú ahí pues nos comentabas al comienzo que si tú colocabas, por ejemplo, un átomo con mayor electrones de valencia, como el flúor, el cloro, bueno, no, pues iba a cambiar la estructura cristalina, ¿no? Ahora, si utilizas, por ejemplo, metales de transición, ¿qué en la literatura que has visto, por ejemplo, esos electrones son muy localizados, orbitales D, ¿cómo afecta eso a los electrones en el grafeno, al transporte en este caso? Metal de transición, perdón, hierro, cobalto. Exacto, si puedes Sí, poner ¿no? orbitales D, exacto. Mira, Álvaro, es lo que debo investigar en este año. Eso. Lo que yo vi en la literatura, en este caso, ¿no? Lo que yo vi en la literatura es que el hierro, el cobalto, en principio, no romperían la distribución, en este caso, ¿no? De la red. De la red, pero también hay que, me refiero yo a cálculos teóricos, ¿no? Sin embargo, aquí hay que ser un poquito más delicado al hablar porque estos cálculos teóricos han sido hechos con densidad funcional y ya aquí también Jagger que hace densidad funcional, tú también, Álvaro, la densidad funcional pues no dice la verdad mucho cuando vos estás ya trabajando con metales de transición o metales que ya, o átomos que ya son pesados, ¿no? Átomos que ya son pesados. Por ende, simplemente eso está en... Ahí habría que averiguar qué es lo que dicen los experimentalistas de por sí, ¿no? Teóricamente se pueden decir muchas cosas allí, pero en los experimentalistas habría que averiguar qué es lo que sucede con metales de esa índole, hierro, cobalto. Lo que sí he visto es que se hacen cálculos de transporte con estos materiales sí o sí considerando la polarización de spin. Y eso es lo que
lo que me toca investigar en este año, o lo que me toca averiguar. Por allí el siguiente año te digo qué es lo que pasa, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Si se gracias. puede, ¿no? Si se puede, ¿no? Otra charla, Robert, otra charla. Si se puede, sí, encantado, porque así de paso te digo todo, digo, esta charla en función a lo que me preguntó Álvaro, lo hago para ustedes, digamos. Gracias, Robert, gracias. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta más? Bueno, Robert, parece que no hay más comentarios ni preguntas. Sí, Luis. bueno, no sé si, sí, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias está? por la ¿Qué tal, invitación. profesor? ¿Cómo está? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Qué gusto, Robert. Gracias por la charla. Tengo un comentario, más que una pregunta. En un momento mencionaste en la celda el número de partículas que estabas ubicando. En un momento hablaste también que lo mapeaste programando en Fortran, si no mal recuerdo. Mencionaste que dado el tamaño, el número de partículas pudiera ser grande, ¿no? Eso es lo que te Sí. entendí en esa parte, y que de repente allí pudiera sembrar un poco la dificultad para la parte de la programación. No sé en este punto si has intentado utilizar algún otro software ahí para la parte de programación, digamos uno más adaptado para la cantidad que pudiera llegar a ser exorbitante, entiendo, en un punto, no sé, digamos Mongo, y tratar de compilarlo, y pudiera ser de repente una aproximación válida, si es que pudiera mapearse una mayor cantidad. Esa más o menos era mi pregunta, si pudiera ser por ese lado un resultado interesante, no sé, o una viabilidad, no sé si lo has considerado. Claro, claro, sí, yo, mejor dicho, recién lo estoy considerando. Lo que sí, desde hace poco estoy tratando de estudiar las librerías de Python. En Python también hay librerías que te permiten calcular la estructura electrónica del grafeno, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, debido a que yo estoy un poquito más familiarizado con Fortran, en este caso, con Fortran, eh, y debido a que necesito saber qué es lo que hace el programa aquel, entonces decidí hacerlo con ello. Y además que aún no manejaba en ese momento Python. Eh, por otra parte, en este caso, hasta donde te indico, ¿no? Aquí estoy usando 40.000 sitios y en la Universidad San Marcos tenemos un clúster y bueno, pues con 50.000 ya no andaba. Ya no andaba o ya se demoraba mucho. Recuerda que además son distintos casos, hay que promediarlos a todos estos, ¿no? Claro, es por lo mismo Eh, de los cálculos, ¿no? Entiendo de que con claro, Python o con R o con Mongo pudiera ser de repente mejor, ¿no? En esa parte. claro, el punto es que debido a que yo no sé exactamente qué es lo que hace, entonces no lo usé, ¿no? Pero podría probarlo, podría probarlo. Lo que sí, en este caso, puede haber algún problema es en cómo poner la no periodicidad del sistema, ¿no? Casi siempre los cálculos, creo que en todos lados, los cálculos de grafeno, en este caso, están hechos para sistemas que de por sí son periódicos. Pero cuando tú pones una impureza, ya rompes la periodicidad, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una simetría de reflexión respecto a Si no estuviera la impureza, tendríamos simetría de reflexión respecto al centro del sistema, ¿no? Pero si le pones una, ya esa simetría se rompe y por ende eso ya exige hacer más cálculos, Sí, un digamos, ¿no? detalle en la programación también, ¿no? Claro, y por otro lado te cuento de que traté de optimizar este cálculo porque para hacer este integral que ves aquí, este integral es respecto a la energía, hay que calcular la transmisión para cada energía y la mejor forma de optimizar ese integral fue usando en este caso la integración compleja, o sea, tenía que sumar los residuos, ¿no? Y eso redujo mucho la cantidad de cálculos, digamos. Eh, Yo no sé en este caso, pero sí tendría que fijarme hasta dónde. Pero ya cuando tú quieres meter Hartree-Fock, en este caso, profesor, cuando tú quieres meter Hartree-Fock a esto, ya los programas de por sí
predefinidos te dan problemas, porque cuando yo quiero hacer Hartree-Fock no solamente quiero conocer la corriente, quiero saber en dónde hay más magnetismo, en qué punto hay más magnetismo, si es que existiese, ¿no? En qué punto las funciones se localizan más, y ahí sí ya lo que exige es zambullirse en lo que tú programaste y ver lo que te interesa, ¿no? Por ejemplo, yo que uso Quantum Expresso para hacer DFT, ahí Jagger es testigo, ¿no? Jagger es testigo de todo lo que tuvimos que hacer con Jagger para poder ver algo detallado del Quantum Expresso, modificando un poquito el output, digamos, ¿no? Para nuestra conveniencia, digamos. Sí que a la larga parece, hasta el momento creo que a la larga es más conveniente que tú misma hagas tus programas, pero mientras haya la facilidad de usar software de Python, está bueno trabajar, ¿no? Estamos a trabajar con ello, pero en un momento choca con eso, choca. Al final, usar el programa de otro siempre te da limitaciones, digamos. Sí que tengo pendiente en probar esos tipos de librerías de Python para ver qué me puede dar en este caso. Excelente, Robert, gracias. Bueno, Robert, muchas gracias. De verdad, muy interesante la charla. Recuerden que el espacio está abierto. Si alguien quiere participar y le gustaría darnos una charla acá en el coloquio de Física y Geociencias, voy a poner mi correo en el chat. Me contactan y podemos buscar algún espacio para hacer la charla. De nuevo, muy agradecido, Robert. A ustedes, muchas gracias. Disculpen quizás la falta de claridad en algunos conceptos, y muy agradecido de participar con ustedes y estar en contacto con gente tan linda. Bueno, Gracias, excelente, gracias, gracias. estimadísimos. Hasta luego. Gracias, Robert. Hasta luego, Felipe. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias.